A continuación, estudiaremos los mecanismos evolutivos. Al hablar de evolución, nos referimos a los cambios que se han venido presentando en especies, cambios, apariciones o variaciones genéticas. Los cambios evolutivos que nos permiten estudiar la biología y la variación genética en especies son: el primero, selección natural; el segundo, deriva genética; el tercero, cuello de botella; y el cuarto, efecto fundador. Y miraremos la particularidad de cada uno de ellos. Comencemos hablando de los tipos de selección natural. Iniciemos con el tipo de selección disruptiva, que corresponde a la selección de los dos extremos de la distribución de un carácter biológico. Cuando opera, los individuos de ambos extremos contribuyen con el carácter en el rango medio, produciendo así dos elevaciones en la distribución de un carácter particular. ¿Qué quiere decir? Nos indica el ejemplo de dos especies de aves. Una de las especies tendrá el pico grande y grueso, y la otra especie nos indicará un pico, lo contrario del anterior, pequeño y delgado. Entonces, cada uno de los dos picos se especializaría en consumir una semilla de una fruta grande y la otra especie una fruta pequeña con una semilla también pequeña. Si hacemos consumir a la especie grande, una semilla pequeña podría morirse debido a que se crearía una obstrucción en el consumo del alimento y podría ahogarse. Y cuando nos referimos a un ave que tiene el pico pequeño y delgado, el ave no podría consumir una semilla grande, pues podría ocasionar el rompimiento de su pico y desgaste inmediato, ocasionándole dificultades para alimentarse y haciendo extinguir la especie. Entonces, si logramos identificar este tipo de selección, vamos a encontrar la característica que estamos estudiando, que sería el pico en dos extremos: el pico grande especializado para frutos grandes con semillas grandes y el pico pequeño para frutos pequeños con semillas pequeñas. Estamos mirando dos extremos totalmente diferentes. Miremos a continuación la selección estabilizadora o normalizadora. Es un tipo de selección natural en el que la diversidad genética decae según un valor particular del carácter, puesto que de otra manera los extremos de una característica son seleccionados en contra, por lo que los organismos con características de rango promedio son los que más sobreviven. ¿A qué nos referimos con este tipo de selección normalizadora? Que no va a haber extremos en la característica, ni de grande, pequeño, grueso, delgado, sino un promedio de ambas, creando así una característica que, si nos referimos al pico de un ave, sería un pico mediano y no tan grueso ni tan delgado. Y se generaría por el consumo o la aparición de un fruto con una semilla mediana. Sigamos con el tipo de selección direccional, también llamada selección positiva. Es un tipo de selección natural que favorece un solo tipo de alelo, y por esto la frecuencia alélica de una población continuamente va en una sola dirección. El ejemplo aquí sería un ave que trate de emigrar a otra zona o área y solamente encuentre un tipo de fruto con una semilla específica. Refirámonos a una semilla únicamente pequeña. El ave se logrará alimentar y evolucionará
cambiando o modificando, presentando la variación genética en su pico que se acondicione y adapte a ese tipo de semilla pequeño, logrando así la supervivencia como especie. Sigamos con la deriva genética. Este mecanismo conduce a cambios aleatorios en la frecuencia de genes de una población. Estos cambios pueden causar la desaparición de genes poco frecuentes. De esta manera, la deriva genética reduce la variabilidad genética de un grupo. A diferencia de la selección natural, es un mecanismo al azar. ¿A qué nos referimos con este tipo de selección? Si miramos en la imagen, podemos ver que se está dando un acto, un evento, un suceso de manera drástica, eventual, al azar, que va a implicar la disminución de algunos organismos de determinada especie. Esa reducción determinará que características de tipo heterocigotas desaparezcan o disminuyan y únicamente se queden características homocigotas, limitando así la variación genética. Podría relacionarse también con algún evento de tipo biológico, como el desborde de un río, un huracán, la explosión de un volcán, etc. Si observamos en ambos ejemplos de deriva genética que tenemos con relación a las mariposas y con relación a los conejos, la característica del color blanco se va reduciendo hasta desaparecer. En el caso de las mariposas podríamos tomar un ejemplo de insecticida que haya eliminado el tipo de población con relación al alelo del color blanco. En el caso de los conejos también podríamos determinar que se masifique el número de depredadores que complique el crecimiento de la población de dichos conejos, eliminando así o disminuyendo el color blanco y únicamente quedarán los conejos de color café. Indaguemos ahora sobre el efecto cuello de botella. Se dice de una población o especie que ha sufrido o experimentado una situación drástica, ocasionando un descenso en el número de miembros en algún momento del pasado, llegando en algunos casos a estar al borde de la extinción. ¿Qué podemos determinar entonces? Que el número de población se ve demasiado reducido también por algún efecto o algún evento que se dé de manera ocasional o al azar. Pero a pesar de que quede un número muy reducido de organismos de determinada especie, puede darse dos condiciones. La primera sería que se extinga la especie y no logre sobrevivir. Y la segunda sería de que sí logren sobrevivir, pero que vaya aumentando dicha población en la medida en que pasen los años o los siglos. Miremos a continuación el efecto fundador. Cuando un reducido grupo de organismos se desvincula de la población original y se establece en una nueva área, puede ocurrir una situación especial de deriva genética. ¿Qué entendemos por esto? Que se va a reducir la variación genética cuando hay un número pequeño y reducido del número de individuos. Una vez que ha podido colonizar y establecerse en un área nueva o ha emigrado de la zona original, puede darse cambios o variabilidad genética en la especie. Por ejemplo, en la imagen que estamos observando, no aparece en la nueva colonización la característica homocigota de AA mayúscula. Pero a través del tiempo, si logramos combinar los dos patrones heterocigotos que ya han colonizado la nueva zona o isla, se podrá generar un homocigoto.